Bien, seguimos con la corrección, os comparto pantalla eh, y aquí tenéis el caso que ya, pues después de haber pasado por lo peor del supuesto práctico, entramos en un terreno donde os tenéis que sentir mucho más cómodos, ¿eh? Fijaos que nos dan el dato de Jacobo Rodríguez, nacido el 3 de enero del 2002, ha conseguido el primer trabajo de su vida laboral en la empresa y en la que empezó a trabajar como trabajador por cuenta ajena el 15 de marzo del 2026. Nos dicen que tiene un contrato a tiempo completo y una base de cotización de 2.350 euros mensuales. El 10 de mayo ha adoptado un menor de 67% de discapacidad. Como siempre, ¿qué nos preguntan? ¿Tiene derecho a percibir el subsidio de nacimiento y cuidado del menor? Y duración del subsidio y la cuantía. Bueno, pues en este caso no plantea muchos problemas. Hubierais empezado indicando que, de acuerdo con con los datos del supuesto, Jacobo Rodríguez es una persona que a fecha de la adopción tiene un total de 24 años, que de acuerdo con lo previsto en el artículo 178, y aquí sí me pongo un poco pejillero con el tema de del número del artículo porque lo hemos tratado hasta la saciedad. Y entonces le indicáis, pues de conformidad con el 178, al estar dentro de la franja entre mayor de 21 y menor de 26, se le exigen o bien 90 días cotizados en los 7 años anteriores al hecho causante o bien 180 días cotizados en toda su vida laboral. ¿Qué ocurre? Que sin poneros a decir el total de los días, está claro que desde el 15 de marzo hasta mayo no llega a esos 90 días ni aplicando el sistema de días cuota con la parte proporcional generada por ese periodo de trabajo. Y por lo que no te, y aparte hubiera estado bien, si lo habéis visto, el que fundamentalmente la causa para la denegar la prestación por nacimiento es esa, porque aunque no nos precisen la edad del adoptado, sí que es menor de 18 años y da igual que sea menor o mayor de 6 años porque el grado de discapacidad del 67% determinaría la posibilidad, en principio, de adoptar y que dar derecho a la prestación por nacimiento por esa discapacidad. Pero bueno, no se trata de eso, no tenemos tanto tiempo. Lo claro, lo que era determinante era rechazar el derecho a la prestación por nacimiento y cuidado del menor, pero no al subsidio de naturaleza no contributiva, no solo previsto en el 180, si no me falla la memoria, o 179, unido al Real Decreto 295/2009. Tras la reforma llevada a cabo en la ley, esta prestación por este subsidio de naturaleza no contributiva ya no solo se limita a los casos de nacimiento como antes pasaba, ya se extiende primero a hombres y mujeres y da igual el supuesto, es decir, que sea parto, que se trate de adopción, de guarda con fines de adopción o acogimiento. Por lo que, teniendo en cuenta que se está afiliado y en alta en el momento de la adopción, sí que tendría derecho a esos 42 días del 100% del IPREM, teniendo en cuenta que el IPREM son 600 euros, dividido entre a 20 euros diarios, pues ya está, 20 euros diarios por 42 días, hacéis la multiplicación y le podríais haber dado el total. Oye, que es que solo he puesto que le corresponde el 100% del IPREM, salvo que su base de cotización, bueno, base reguladora con la base de cotización fuera inferior, ya, pero es que gana 2.350, eso no iba a ser inferior. Y luego en ningún momento es causa de ampliación de 14 días natural la discapacidad del adoptado, es la discapacidad del 65% la que se exige en este caso al adoptante, sea hombre o mujer. Por tanto, en resumidas cuentas, lo que tendría que haber centrado mi respuesta es no se tiene derecho a la prestación por nacimiento y cuidado del menor, es decir, al subsidio contributivo, porque no se alcanza la carencia, le explicáis con el 178 lo que ocurría y si os quisisteis meter en el tema de la discapacidad para la afección de la edad, pero lo fundamental era decir que no se tenía derecho a la prestación por nacimiento y luego ya, acto seguido, habláis del subsidio de naturaleza no contributiva. ¿Vale? Vamos con Nicolás Romero, 37 años de edad, electricista, trabajador por cuenta ajena. Desde el 17 de abril tiene un contrato indefinido a tiempo completo. Esto es muy importante de cara a la incapacidad temporal, ¿vale? Y dice que tiene una base de cotización de 2.700 euros. Entre 30 ya puedo decir que son 90 euros la base reguladora diaria. Retribución mensual, que es lo que me va a dar pie a hacer esos cálculos, y se fracturó la muñeca el 1 de febrero del 2025 y continúa en situación de baja médica. No nos dicen ningún dato más. Ahora,
Fijaos que en vez de calcular porcentajes, etcétera, nos preguntan quién es competente para emitir un parte de alta por curación y quién es competente para emitir un parte de alta con propuesta de expediente de incapacidad permanente. Esta es una pregunta eminentemente teórica y luego nos preguntan la cuantía de la base reguladora de la I. Entonces, yo no voy a soltar aquí el rollo de si el Real Decreto 295-2014, perdón, el de 2014, 205-2014, que si esto está en el 170 y que si esto está en la orden es de 2015. No, vaya a ser más práctico y con lo que tenéis en los temas es más que suficiente. Teniendo en cuenta, porque aquí hay dos opciones. Una, dar por sentado que el proceso de duración lleva más de un año, como es el caso, y que me están preguntando a fecha de hoy quién es competente para emitir un parte de alta y sería correcto, o bien llevo a cabo una explicación un pelín más amplia, teórica, y digo, oye, mira, para determinar cuál es el órgano competente a efectos de emitir un parte de alta por curación o emitir un parte de alta con propuesta de inicio de expediente de incapacidad permanente, hay que diferenciar si estamos en los primeros 365 días de duración de un proceso de IT, porque en ese caso la competencia la ostenta el facultativo médico del Servicio Público de Salud, ya que estamos ante un proceso de IT por contingencias comunes, ¿eh? Segundo, no obstante lo anterior, antes de los 365 días es posible que bien la inspección médica del INS o la inspección del Servicio Público de Salud lleve a cabo un reconocimiento médico y emita estos partes de alta. Sería admisible, por tanto hay que hacer referencia o tendríamos que haber hecho referencia a esos dos posibles escenarios. Y una vez transcurrido el primer año de baja, es decir, a partir de los 366 días en adelante, el único competente institución, entidad, organismo, si queréis, me da igual, para emitir un parte de alta, ya sea por curación o con inicio de expediente de incapacidad permanente, es la inspección médica del Instituto Nacional de la Seguridad Social. Eso era lo fundamental. Luego, la cuantía de la base reguladora de la IT, al tratarse de un proceso de incapacidad temporal de un trabajador a tiempo completo en la empresa y por tratarse de un proceso de IT por contingencias comunes, ya que es un accidente no laboral, el subsidio es el resultado de aplicar un porcentaje sobre la base reguladora, dejando al margen que en los 3 primeros días de la baja no se cobra del 4 al 20, se cobra el 60% y del 21 en adelante el 75% de la base de porcentaje sobre la base reguladora. La base reguladora es el resultado de coger la base de cotización por contingencias comunes del mes anterior al hecho causante, esto es, si el accidente tuvo lugar el 1 de febrero, yo cojo enero, no se me indica expresamente, se me hace una consideración general y por tanto entiendo que son los 2.700 y los divido entre 30, ya que su retribución es mensual. Si fuera de base reguladora, o si fuera diaria, dividiríamos el enero entre 31, pero aquí es porque su retribución es mensual, entre 30 y me daría 90 euros. ¿Vale? Y ya sobre eso aplicaría el porcentaje. Esa es la explicación. No me recreo mucho, simplemente para que veáis un poco lo que había que decir. Que, oye, Miguel, que es que yo he dado por sentado que estábamos en el año y por tanto yo no me he puesto a explicar, etcétera. Bueno, me he centrado solo en que el INSS es el único competente, sería correcto. Bien, vamos con Elisa Villar, que nació el 11 de enero del 58 y es una persona soltera y sin hijos. Vale. De complemento derecha de género. Doña Felisa ha trabajado como contable en la empresa y fijaos que nos dice que su carrera va ininterrumpida en la empresa desde el 79 hasta el 26. Si yo resto 2026 entre 1979, me sale la friolera de 47 años cotizados, ¿eh? Una bestialidad, ¿vale? Bueno, en relación a ello, fijaos que nos dice que se jubila el 11 de enero del 2026. Es decir, esta persona se jubila con 68 años, pudiendo haberse jubilado con 65 sin ningún tipo de problema. Por lo que ya arrastra, en principio, si queremos el complemento económico de jubilación demorada. Y yo me he podido recrear ahí, pero es que os daréis cuenta que las preguntas son muy concretas. Y me dice, ¿puede doña Felisa acceder a la jubilación activa el 1 de octubre del 2026? Y en caso afirmativo, indique cómo se determina el porcentaje de la pensión de jubilación que le correspondería. Pues bien, yo aquí
hubiera hecho referencia, por supuesto, al 214 de la ley. Es decir, la persona le hubiera explicado un poco que pudo acceder a la jubilación una vez alcanzados los 65 años, ya que tenía de sobra los años o el tiempo necesario de acuerdo con la disposición transitoria séptima prevista para el año 2023. Una vez transcurridos, cotizados, 3 años después de haber alcanzado la edad de acceso a la jubilación ordinaria, accede a la jubilación ordinaria finalmente, teniendo derecho al complemento económico de jubilación demorada. Y una vez cumplido ese requisito mínimo que se nos exige para la jubilación activa, que ya ha transcurrido un año desde que pudiste acceder a la jubilación ordinaria y no lo hiciste, ya sea o no trabajando, en este caso son 3 y por tanto se ha sobrepasado ese requisito mínimo de un año, es posible perfectamente desde la jubilación ordinaria acceder a la jubilación activa. Para ello vamos a tener en cuenta el porcentaje que se aplica sobre la pensión para compatibilizar ese porcentaje sobre la pensión unido al trabajo por cuenta ajena que se va a desempeñar en la empresa como consecuencia de la jubilación activa. Entonces le hace referencia al 214 y como son 3 años iba a percibir el 65% del importe de la pensión, que es lo que va a compatibilizar con su trabajo. Al no existir hijos y no existir complemento de la brecha de género o complemento de maternidad no hacemos referencia, ¿vale? Bueno, en este caso maternidad no sería brecha de género. Nos vamos con Arcadio, que nació en el 60, es decir, una persona que en principio a día de hoy cuenta con 66 años. Actualmente no trabaja, nos indican que se ha puesto a ayudar y a cuidar de su mujer con una incapacidad permanente contributiva absoluta, ¿vale? Y 2 hijos nacidos de ese matrimonio, menores de 26, ambas. Una de ellas trabaja y gana bastante dinero. Este detalle nos puede llevar a pensar, joder, esto es el 70% de la pensión de viudedad, papá. Y fijaos que de repente nos sorprenden con una pregunta súper directa y es si Acadio tiene derecho al complemento de la brecha de género, indique los requisitos. Fijaos, ¿eh? Entonces yo puedo ir directamente al grano porque no tenía tiempo, porque ya me estaba sobrepasando la gestión del tiempo en el examen, y me hubiera despachado indicando, al ser pensionista de viudedad generado por su mujer, tendría derecho al complemento de la brecha de género por ambas hijas, un 36,90 por cada una de ellas, en total un 73,80 que percibiría en 14 pagas. Pero andando por casa ahora, yo sí que hubiera hecho referencia a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del 2025 de mayo, en virtud de la cual se suprimen los requisitos adicionales previstos para los hombres en el caso de la pensión de viudedad y equiparación absoluto con respecto a las mujeres. Ahora, una respuesta correcta que me hubiera dado tiempo. Insisto que lo final es lo que voy a decir que yo hubiera puesto. Ahora, ¿qué hubiera adornado? Pues nos han intentado confundir, ¿eh? Primero, como consecuencia del fallecimiento de Catalina, Arcadio Méndez tendría derecho a una pensión de viudedad, ya que el causante en el momento del fallecimiento era pensionista de incapacidad permanente absoluta, pensión contributiva, que determina innecesaria la exigencia de la carencia. Una vez generada la prestación contributiva, él como cónyuge y por la existencia de una enfermedad de la cual no se nos indica nada absoluto, pero la existencia de hijos en común determina obviar o paliar cualquier tipo de requisito de si fuera necesario un año o no de celebración desde la celebración del matrimonio hasta el fallecimiento de duración de ese matrimonio. Bien, ¿se tiene derecho a la pensión de viuda? Sí. El hecho de que existan 2 hijas genera el complemento de la brecha de género, sí, porque el artículo 60, aunque mantenga la dicción literal, ha de ser interpretado de conformidad con lo previsto en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de mayo del 2025, en virtud de la cual consideró que este artículo no es conforme al derecho a la Unión, es discriminatorio, hombres y mujeres tienen derecho en igualdad de condiciones y sin requisito adicional, por lo que el hecho de tener 2 hijas permite acceder al complemento de brecha de género. Y ya está, ¿vale? Os doy en un siguiente vídeo mi opinión acerca del examen, ¿vale?